Buenas tardes, Julio. Estamos aquí para comenzar tu entrevista. Yo les quiero presentar al doctor Julio César Chara, doctor en ciencia, maestro en artes visuales, coleccionista, crítico de arte y activista por la educación por la paz. Esta reunión se hace y esta entrevista se hace en el marco de nuestra subasta que tendremos a Mano de Arte Comprometido en la Colonia Guerrero, segundo callejón de San Juan de Dios, y es una subasta de obra gráfica del Taller de Gráfica Popular y Movimientos Sociales de 1968, en apoyo a la educación en artes de infancias y a la revista Proceso. Pero bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco que hayas decidido participar con nosotros. Y yo quiero comenzar preguntándote, ah, ¿qué te ha llevado, qué experiencias personales te han llevado a tener eh, esta formación, eh, pues sí, este interés por el activismo en la educación por la paz, ¿no? Y también a tener pues una colección de obras del taller de gráfica y de los carteles del movimiento de 1968. Y de Gráfica Popular. No, gracias Ajá. a ti, estimado Diego, por la entrevista. Mira, pues en realidad la colección de 68 se inició cuando nosotros formábamos parte de un grupo de teatro latinoamericano, que fundamos con Olivia Revueltas en los 60. Habíamos montado una exposición sobre la guerra de Vietnam, el informe de Bertrand Russell sobre los crímenes de guerra. En ese momento, Christy Bremer nos puso en contacto con la Academia de San Carlos, con la Generación 65, para que realizaran el vestuario, la escenografía, la iluminación, etcétera. Y con ella estuvimos de gira en varios estados y presentaciones de la obra de teatro. Cuando sucedió lo del 2 de octubre, bueno, pues sucedió lo de agosto y todas las cosas que antecedieron a ese trágico suceso, y ya nos encontramos con ellos haciendo, escribiendo, redactando panfletos, ayudando en los talleres de serigrafía, consiguiendo los materiales, porque San Carlos tenía un stock de papel muy importante. Antes a los estudiantes se les regalaba el papel para trabajar. Y Trejo, que era el suegro de Ursúa, el escultor, nos dio acceso al material, lo cual hizo posible que la reproducción de la gráfica se hiciera por miles en todos lados. Los brigadistas, que son los que hicimos posible el movimiento, repartíamos volantes, poníamos pegas, carteles en toda la ciudad y en otros lugares como Oaxaca, Guadalajara, Querétaro, etcétera. Hicimos un trabajo de brigadistas muy importante, que hizo posible que el movimiento creciera en forma exponencial, y donde miles y miles de personas fueron solidarias con el movimiento. Esto es así porque, por ejemplo, para el financiamiento de los brigadistas nunca tuvimos problema. En el boteo recogíamos botes llenos de dinero, y nada más contar el dinero nos llevaba toda la noche. Todo el mundo se solidarizó con este proyecto importantísimo en la historia política de México, porque en el fondo había elementos que se podían remediar, como era la violencia excesiva de la policía, que hizo estragos para reprimir las manifestaciones de julio, agosto, septiembre, y uno muy importante, que era la derogación del artículo 142 y 142 bis, que era la disolución social. Más de 3 personas en la calle eran acusadas de mitin o de cualquier cosa que quisieran. Estaba prohibida la calle, los bares cerrados a las 12 de la noche. Cuando salíamos de los bares, caminábamos de tres en tres en la calle porque la policía te podía recoger. En fin, era un momento muy represivo. Había el anuncio en la televisión: son las 9 de la noche, ¿dónde andan sus hijos? En fin, un momento de represión enorme, pero sobre todo había un sistema autoritario que nunca quiso llegar al acuerdo sobre los castigos a los represores de las manifestaciones,
y menos la derogación del artículo 142 y 142 bis. La imagen presidencial era sagrada, él decidía qué, y prueba de ello que él es el que ordena la masacre de 68, un crimen de lesa humanidad, y él se hizo responsable de todo. La figura autocrática como Dios del presidente era impresionante. Eso empezó a cambiar a partir de 68 hasta que vino el cambio democrático, pero nos enfrentamos a un sistema endurecido, autocrático, feroz, terrible, y ese es el resultado de los trágicos sucesos de 68. Un régimen que no quiso conversar, dialogar, llegar a acuerdos, sino reprimir en forma violenta, en forma asesina y criminal. Por ello, la gráfica 68 es una gráfica importantísima. Nos recuerda la historia de esa autocracia criminal, nos recuerda un sistema de partido único donde todo el sistema democrático era de apariencias, un sistema democrático que nunca funcionó, sino en términos de alianza por el progreso, de ciertos crecimientos, pero no así en libertades. Había censura en la televisión, en el cine, en cualquier cosa. Era un país sumamente reprimido por las autoridades del Estado. Las libertades empiezan a caminar después de 68 con Echeverría, sigue un proceso hasta que viene el cambio, pero definitivamente esas gráficas son testimonios llenos de sangre, de horror, de terror, de pánico, de un sistema feroz, autoritario, criminal, que fue el que nos gobernaba por esos tiempos. Por eso estos documentos históricos son muy importantes. Yo los conservo desde que fui brigadista en San Carlos en esos años. Los conservé para mi colección de arte porque, bueno, tengo una colección de más de 200 piezas y obras, porque tengo pensado hacer un pequeño museo de mi colección, que es la historia del arte contemporáneo. Tengo todas las épocas. Esta época es precisamente la que compartiría con el movimiento visual, artístico de la ruptura, y después tendría de la ruptura la última generación de artistas de los cuales tengo bastantes obras. En fin, el Claro. problema del museo es que no ha habido el espacio. Ya había en Querétaro una propuesta, pero a la mera hora no hubo el dinero para hacer el espacio en el Museo de Santo Domingo, y ahí se ha quedado. Ahora tenemos una propuesta, está José Iturbide, con el presidente municipal, que nos ha ofrecido su apoyo, a ver si logramos hacer el museo. Pero, y también tenemos este proyecto con el doctor Bardavid sobre el arte, la cultura para la paz. Mira, los Claro. últimos movimientos del arte en el mundo y en el país son delirantes, complejos, en fin, inasibles, no sabemos por dónde va. Lo último, ¿te recuerdas esa instalación del plátano pegado que se Ah, sí, vendió? ¿Sabe por cuánto? Bueno, supuesto. yo creo que la propuesta de Norman para crear un arte para la paz, donde los jóvenes, los niños, los artistas enfoquen sus criterios plásticos, sus ensayos plásticos visuales para interpretar el problema de la paz, es fundamental. En este Claro, país, cada día tenemos 50, 60 muertos por la guerra del narco, entre otras, más los desaparecidos, los raptados, en fin. Este país tiene una guerra terrible y nadie lo dice. Nadie claro, dice nada, y eso es terrible porque en el silencio los crímenes se repiten continuamente. Entonces, bueno, crear un movimiento del arte para la paz de este país me parece fundamental. Y el otro en donde trabajo, que es la educación para la paz, bueno, es algo que he venido trabajando hace muchos años. En la Universidad Autónoma de Querétaro fundé el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, en donde dos elementos fundamentales, Johann Galtung, para un acuerdo mundial de paz, de cómo resolver conflictos y cómo enfrentar las violencias, y desde luego la de Edgar Morán, que nos plantea
un nuevo sistema educativo para el futuro, en donde el Claro, memorismo, el sistema bancario desaparezcan y los niños y los jóvenes y los universitarios puedan aprender arte, literatura, puedan pintar, puedan bailar, puedan hacer deporte, puedan jugar ajedrez, no para ser campeones de ajedrez ni grandes artistas, sino para humanizar a este país. La claro. persona que entiende de arte, que escribe, que lee, que pinta, etcétera, aunque no lo haga de manera profesional, se comunica con elementos sensibles que dan la estética y hacen un mundo mejor, hacen ciudadanos mejores. Entonces, la Educación para la Paz es un proyecto que lleva 15 años, lo inicié en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el sistema educativo, y ahora lo volvemos a rehacer en San Justo Iturbide, gracias al apoyo de Manuel Montes de la Vega, el nuevo presidente municipal. Y esas son, pues, Excelente. las tareas fundamentales, Diego. Excelente, Julio. Pero déjame regresarte un poquito a este periodo en el que me cuentas que fuiste brigadista, ¿no? Durante los movimientos del 68. Se me hace muy interesante porque creo o quiero pensar que ahí fue donde, pues, no solo hiciste obviamente parte de esta colección que va a estar en la subasta, sino también creo que fue parte determinante para la forma o para tu visión como coleccionista y como crítico, y también de esto me queda más que claro que tiene mucho eco en tu activismo por la paz, ¿no? Pero platícame, por favor, un poco de tu visión como coleccionista. ¿En ese momento era algo importante o cómo veías, tu participación, como brigadista? Bueno, mira, la participación nuestra en el 68 era natural. Has de saber, y no estoy para contarlo, pero a los 16 años nos fuimos a vivir Olivia Revueltas, una famosa jazzista, hoy pianista, hija de José Revueltas. Éramos dos chamacos, vivíamos juntos, tenemos una hija, y su papá estaba en la cárcel, entonces íbamos a verlo, y él había estado defendiendo la Liga Espartaco, que era crear un socialismo fuera de los alcances de la Unión Soviética, o fuera del Partido Comunista Ujú, que lo manejaban este grupo dominante del eje comunista en Europa. Y esa lucha por un socialismo libre, fuera de todo ese contexto, pues yo me alimentó muchísimo, estuve, Revueltas me enseñó muchos aspectos importantes. Olivia también, por supuesto, porque Olivia era una luchadora social, por eso se fue del país. Y bueno, las familias revueltas, dijéramos, fueron mis maestros en esta lucha social desde el inicio de mi experiencia en la vida. Así que por eso habíamos creado este grupo de teatro sobre los crímenes de guerra en Vietnam. Por eso trabajábamos en esto y en lo otro, apoyando obreros, campesinos. Esa lucha surge junto a Olivia Revueltas, que fue mi primer compañera, que me dio un gran regalo en la vida, que es mi hija, que es una maravilla. claro. Ahí empezó todo y por eso en San Carlos había dos o tres miembros del Partido Comunista, no les hacíamos mucho caso, pero había gente de una cédula de Diego Rivera. No les hicimos mucho caso porque no queríamos nosotros, primero, bueno, yo no quería nada con el Partido Comunista, comprenderás que Revueltas fue perseguido, Ujú, quemaron sus libros, etcétera, por la ruptura con el partido. Pero bueno, claro. ellos de alguna manera estuvimos en contacto y formaron parte desde el 68, no de los brigadistas. Los brigadistas éramos estudiantes de aquí y de allá, también de la Esmeralda, del Poli, de todas las escuelas. Subíamos a los autobuses, repartíamos propaganda. La propaganda se hacía en estos mimeógrafos. Y cuando acabaron con los talleres de San Carlos el Ejército, nos los llevamos a las casas y en las casas seguíamos imprimiendo. Así que bueno, los antecedentes de la colección, los antecedentes de 68 se deben al gran José Revueltas, que no fue mi maestro, pero lo escuchaba. Yo iba a visitarlo cuando estaba preso.
Era una visita importantísima en la famosa Crujía M, donde estaban los juicios Lecumberri, políticos. Allí estaba todo el mundo, los claro, intelectuales brillantes de este país. Aprendíamos mucho, nos reíamos, les llevábamos comida, etcétera. Lo trágico era cuando nos íbamos a las 7 de la noche, que venía el atardecer y dejar solos a nuestros presos, a claro. José por una semana más. Pero esa yo creo que fue, el camino, el parteaguas de mi formación, la Liga Espartaco, que se oponía al Partido Comunista de este país. Me parece me parece muy interesante esta historia, y me parece muy interesante que hayas conocido a Revueltas, ¿no? En esta faceta, pues, muy contestataria en un México totalmente distinto, o bueno, no sé si tan distinto, pero diferente, ¿no? Es todo un momento en la historia, pero para ti, entonces, este es un inicio importante, en tu forma de percibir, el mundo, me queda claro, en tu colección del movimiento. Ahora cuéntame, por favor, un poco sobre la otra parte de la colección que tenemos, del taller de gráfica. Ujú. Popular. Bueno, mira, la colección Popular, del taller, efectivamente. yo, fines de 68, 69 me fui a París a estudiar al Instituto de Ciencias Políticas, un poco obligado por mi familia porque nos estaban persiguiendo. Claro, Regreso y, y me incorporo al servicio exterior en el año 72. Viajo por 15 años en el extranjero. Cuando vuelvo, me incorporo a México, una ciudad cambiada, todo transformado. Pero, por aquellos años conocí a Jesús Álvarez Amaya, que era compañero desde los días del 68, y habían hecho un nuevo local que él había alquilado, pagado, conseguido, y los fines de semana nos íbamos a tomar unos tequilas, a platicar, y ahí me fui haciendo de la colección que Jesús nos vendía. Por cierto que en aquellos años también iban intelectuales como Monsiváis, gente que iban a platicar con Jesús de la gráfica, y me fui haciendo de una colección que, por cierto, me parece que a los 60 años de aniversario la pude juntar de aquí y de allá y hacer una exposición en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero la colección se mm, debe a Chucho Álvarez, que después de que casi desaparece este asunto porque fue creado en los años 30, entonces tiene muchos años, quedó un poco ujú, suspendido, pero la solidaridad de Granja Popular con todos los movimientos sociales internacionales, con todos los movimientos sociales de México, siempre fue heroico. Y por claro. supuesto, yo conocía a Jesús, conocía a algunos miembros de la gráfica desde el 68, así que tenía contacto con ellos y poco a poco, con los años, a mi vuelta, fui haciéndome de la colección de Gráfico Popular y que pues ahora está vinculada a 68 porque la gráfica de 68 está vinculada a Gráfico Popular. Son los mismos contextos, son los mismos dibujos rápidos, son lo mismo, algo cinético, cambiante del momento. En fin, la gráfica de 68 está imbuida de la lección de gráfica popular, que como te digo, pues tiene 80 años o más de vida. Bueno, todavía existe. Yo hace muchos años, o no sé, 25 que vine a vivir a Querétaro y es un exilio el que me ha costado con tanto trabajo acá ponerme en contacto con México. Casi no voy, es una ciudad demasiado grande y aparte, decía Nancy Cárdenas cuando llegué a México, decía, ay, Julio César, no sé qué vas a hacer aquí, nadie se puede ver. Si tienes una novia y no vive en la esquina de tu casa, no la puedes ver nunca. Entonces, bueno, me exilé en este estado que es el más generoso, el más amable, con los chilangos, ¿eh? Porque nos odian en todos lados. Les digo que Querétaro es el estado más fraterno de todo el país, con extranjeros y con gente que no son de aquí. Si tú tienes un proyecto, es bienvenido. Imagínate de bienvenida, hace más de 25 años, la universidad me publicó toda mi poesía reunida, la suma Oh, qué poética padre. de más de 800 páginas. Esa fue la bienvenida.
Así que me una quedé, muy me he buena. quedado más de 25 años aquí, muy feliz y muy agradecido con mi universidad. Claro, pues sí, qué gran recibimiento el de Querétaro. Está, pues, yo creo que es una vida más tranquila, sí, quizá a Ah, no diferencia de te la ciudad, creas, aquí hay ¿no? También demasiado es trabajo. movidito. El Ah, trabajo bueno, trabajo en es todos lados. terrible, aquí se trabaja demasiado, pero desde luego no hay tanta gente y te puedes Claro, mover con más tranquilidad más facilidad. y la Oye, gente es pero más amable. sí, seguro. Pero bueno, ahora vayamos un poco al evento que vamos a tener próximamente en La Nana. Este, que seguro vas a acompañarnos. Claro que eh, sí. Vas a estar aquí con nosotros, vas a venir a la ciudad monstruo un rato, ¿no? Voy a tomar mi A, pastilla antes de llegar. a participar en un conversatorio también. O sea, esta breve entrevista, que ya estamos llegando a la recta final de ella, es solo una pequeña parte de todo, de lo que vamos a poder escuchar en el conversatorio, ¿no? Así es. También, por supuesto, vamos a tener la subasta. Y con esa pregunta, con esta pregunta es con la que quiero terminar. Dime, cuál es tu opinión como coleccionista de arte de de este gran corpus de obras que tenemos y que vamos a presentar en la subasta? Pues mira, como te decía, son documentos históricos que reflejan, revisan, recuerdan los años de la autocracia más horrible, más contundente, más brutal del antiguo régimen, ¿no? Y son documentos históricos, son para la memoria histórica, son objetos enormemente valiosos, así como nuestro de Gráfica Popular, que es el único testimonio internacional de movimientos sociales en el país, porque, por cierto, Siqueiros decía que no hay más ruta que la nuestra y México, México, rara, rara, nunca asomaba los ojos a ninguna otra parte que no fuera México, el México indígena originario. Y Gráfica Popular estuvo en Panamá, en Vietnam, en Chile, en fin, tenía la vista puesta en todos lados. Son documentos históricos importantísimos de la solidaridad social de este país, con todas las luchas sociales del mundo, y la Gráfica de 68, un testimonio histórico. Son carteles ensangrentados, de que nunca hubo realmente ninguna forma de que los culpables pudieran pagar, pudieran llevarlos a los tribunales. Fue un crimen sin castigo horroroso y ahí está él. La subasta, como te decía, es muy importante, no solo por lo que se va a subastar, sino porque se trata de ver, de luchar por un arte nuevo, por un arte que trabaje por la paz, que haga pensar a los demás por la paz, que haga pensar en una educación desde jóvenes, grandes, para que las nuevas generaciones hagan posible la paz de este país. Y bueno, la ayuda, alguna pequeña ayuda o importante a Proceso, que es una revista histórica de este país, que ha sido la única que ha permanecido en crítica constante hacia el sistema, el anterior y el nuevo. Y la crítica sirve porque nos permite rehacer las cosas, comprenderlas de otra forma. Proceso es una revista heroica que sigue luchando contra todo lo que puede, con un pensamiento crítico lúcido, permanente, transversal. Y bueno, pues claro que el Estado ha abandonado a Proceso y lo persiguen, tienen grandes problemas. Ahora ya está la edición en línea una vez al mes. Y bueno, nuestra solidaridad con la revista Proceso para que siga adelante con una tarea fundamental que es crear el pensamiento crítico al sistema. Claro, la crítica siempre es necesaria y bueno, ya para ir terminando con esta brevísima entrevista, pero muy interesante con todo lo que nos dices, no solo en lo anecdótico, sino también
en lo fundamental, ¿no? Como esta lucha por la paz, esta lucha por seguir teniendo espacios en donde pues sí, siga existiendo crítica hacia los gobiernos, porque, pues, no creo que exista ninguna democracia ni ninguna organización que no funcione tan bien, eh, pues, con la crítica, ¿no? O sea, la crítica es fundamental para La todo. fundamental. Entonces, bueno, Julio, pues yo te agradezco esta entrevista, este tiempo que nos regalaste y quiero invitar a todos los que están viendo esta entrevista también a que asistan a la subasta nuevamente. ¿M? Vamos a estar de manteles largos el 25 de octubre. Vamos a empezar a las 11:30 y vamos a tener, yo creo que un encuentro eh, de arte, de reflexión y obviamente siempre con miras hacia un futuro mejor, ¿no? Muchas gracias, Diego. Pues invitadísimos todos a participar en esta subasta muy importante por los fines que persigue, por los materiales que van a ser subastados. Y ahí nos vemos, los esperamos. Muchas gracias por la entrevista, Diego. No, gracias a ti. Nos estamos viendo.